por qué se le llama apóstol a los pastores. Porque me hicieron esa pregunta, ¿por qué le decíamos a usted apóstol? Y no sabía qué responder. Es que la gente cree que apóstoles son solo los de Mateo capítulo 10, solo los 12. Por eso tienen su cuadro de la Santa Cena. Le conté una vez que me dijo un hermano a mí, me dijo, con tantos apóstoles que ahora ya ni caben en mi cuadro de la Santa Cena, me dijo. ¿Está buena, va? Y yo le dije, démosle palmas al Señor, qué bonito, ¿va? Tremendo eso. Entonces yo le dije, es que tiene razón, pero en una parte hay apóstol del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3 dice que Jesús es el único, el apóstol de nuestra fe. Es el apóstol del Padre. Apóstol es enviado. Los que Jesús tuvo en el tiempo de su ministerio son los apóstoles del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios y Él mandó a sus 12 ahí apóstoles. Pero luego se va el Señor y dice, les conviene que yo me vaya, les voy a mandar al otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Y comienza, por ejemplo, el libro de los Hechos. ¿De quién? De los apóstoles. Entonces Cristo ya no está, pero está el Espíritu Santo. Y solo para comenzar yo le diría que Hechos 14:14 ahí dice Pablo y Bernabé. Entonces ya hay otros dos. Entonces hay que meter en el cuadro de la Santa Cena a Pablo y a Bernabé. Y luego aparece Timoteo y Silas. Entonces hay que meter a Timoteo. No, pero no los metamos en el cuadro porque esos son del Cordero. Entonces en la era del Espíritu Santo también hay apóstoles. Efesios 4:11. Algunos los llamó el Señor para que sean apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Insisto por la pregunta, los títulos nada son. Y también hubo un fluir, que espero que ya se haya terminado, que todos los pastores pensaban que el non plus ultra era graduarse de apóstol. Entonces algunos, hermanos, de verdad, engañándose a sí mismos, contrataban gente del exterior para que los vinieran a ungir. Y solo se ponen y se salen de su verdadera comisión y se van a meter en conflictos, hermano, porque están teniendo un llamado que realmente Dios no los está apoyando. Pero de que hay apóstoles ahora, hay. Y es el hecho de ese nombre, apóstol. ¿Y por qué voy a hacer un inciso? Para explicar algo que yo creo que ya todo el mundo debería saber, pero por lo que veo en muchas iglesias a nuestro alrededor, la gente ha olvidado. Y es la gran pregunta de si hoy hay apóstoles. De si hoy hay apóstoles. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica normalmente en la mala comprensión de un texto de Efesios y en que se justifican cuando decimos que solo habían 12, en decir que la Biblia llama apóstol a alguna otra persona más allá de esos 12. Pero la primera cosa que yo pregunto, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se escribió en griego? ¿Sí o no? Okay. La palabra apóstol que nosotros tenemos en castellano, la traducción viene de una palabra griega que es apóstolos. Y la palabra apóstolos tiene un significado muy simple en griego, que significa enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier persona que ha sido enviada a hacer una tarea, se puede considerar apóstolos. Incluso en algo que no fuera cristiano, se podría llamar a alguien así porque ha sido encomendado. Incluso un soldado que tiene que llevar una carta a otra ciudad sería un apóstolos. Alguien enviado y encomendado a una misión. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento a veces para referirse al oficio apostólico y a veces a referirse a una persona que ha sido encomendada con una misión, como lo fueron algunos discípulos en las Escrituras. Es decir, hoy podríamos entender a un apóstol como un misionero. La palabra apóstolos como enviado podría ser tranquilamente un misionero que una iglesia manda a un país a edificar una iglesia, a plantar una iglesia y a ganar almas para el Señor. La palabra apóstolos significaría enviado y aplicaría para ese misionero. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstolos como enviado y el oficio de apóstol. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice, y todos profetizarán. ¿Sois todos profetas?
Eso es el no saber entender la diferencia entre profetizar y el oficio de profeta. La mala comprensión de la Biblia está llevando a muchos errores a la iglesia de hoy. Así que si la Biblia muestra en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos en griego, traducida como apóstol en castellano, en otras personas que no fueron los 12, es porque simplemente significa enviado o encomendado. Pero apóstoles de Jesucristo como oficio apostólico no habían más que los que Jesús escogió, que aquellos que fueron designados por Jesús. Es más, tenían que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, para entender más esto, qué requisitos tenían que cumplir los apóstoles, los que ejercían el oficio apostólico. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién están escogiendo? ¿Lo recuerdan? Al sustituto de Judas. Y para buscar a ese sustituto, ellos presentan unos requisitos: que sea alguien que nos ha acompañado durante la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Alguien que ha estado con Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha estado con nosotros. Ese era el primer requisito. A la hora de buscar el sustituto de Judas, que sabemos bien que fue Matías. Entonces, Guillermo Maldonado lo vio la resurrección. ¿Cash Luna entra aquí? ¿Algún apóstol de hoy entra aquí? Pues ya está, hermano, ya está. No hay más vuelta de hoja.